Lunes a viernes. Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Esto es DTV, el periodismo en el Congreso. Mucho para contar, para compartir con ustedes. Mañana hay sesión, o habría sesión, vamos a decirlo en estos términos, pero en un ratito les vamos a contar todos los detalles porque hoy también va a haber actividad importante en el Congreso. Hola, Vero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo te va? Trabajó ayer la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Pasaron 3 funcionarios del Gobierno Nacional. La sorpresa es que ya no van a venir funcionarios a exponer. Hubo un pedido de Juntos por el Cambio de exigir que se presentara el ministro de Salud, Ginés González García, justamente porque, como decíamos, una de las partidas más importantes es la sanitaria, teniendo en cuenta el contexto del COVID. Y hoy continúa el trabajo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero con economía del conocimiento. Muy bien, ahora en un ratito vamos a conocer detalles. Hola, Pato, ¿cómo te va? Hola, Meli, ¿cómo te va? El título es Otro choque, Fleiderman. ¿Por qué? Porque la semana pasada había... No. La semana pasada había diferencias entre el gobierno y lo que era la mesa de enlace, el campo, por el tema de las retenciones. Recordamos que no estaba de acuerdo ni la Rural, ni tampoco CRA, ni Coninagro, ni Federación Agraria. No sé qué va a pasar con 3 organizaciones, pero sí ya la Ciudad Rural, a través de su titular Pellegrina, dijo que estaba en contra del proyecto que empieza a tratarse hoy. Es un proyecto contra incendios, donde han trabajado Máximo Kirchner y diputados de otros bloques, por ejemplo, Balibuca, por ejemplo, Graciela Camaño. No son muchos los proyectos y José Luis Ramón. Efectivamente, pero digo, ¿sabés a qué me refiero? Sí. Que no son... Ramón sí ha acompañado varios proyectos del oficialismo. No recuerdo esta dupla Graciela Camaño con Máximo Kirchner, no debe haber demasiados antecedentes, pero sí firmaron junto un proyecto contra incendios en campos que dice Pellegrina, titular de la Ciudad Rural, ellos están en contra porque no nos dejan trabajar. Nosotros somos los primeros que cuidamos el ecosistema, no queremos más proyectos en contra, así que otro roce entre parte del campo y el gobierno ahora por este proyecto. Ayer un poco nos decía el diputado radical Burjailes, exactamente, un poco la visión y la postura que él criticaba que tenía un poco el gobierno nacional respecto al campo y un poco se hacía referencia a la situación de los incendios. Sin dudas. Bueno, para conocer algunos detalles está del otro lado el diputado Suárez Lastra, ya escuchándonos. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes a ustedes. Bien, gracias por recibirnos. Usted es vocal de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Recién nos contaba Vero que se hace inminente o muy necesaria la presencia en alguno de estos encuentros del ministro Ginés González García, porque naturalmente en este contexto hay mucho que desarrollar del presupuesto 2021 de cara a lo que tiene que ver con la asignación de la partida destinada a la salud. Sí, la verdad que nosotros queríamos la presencia y la seguimos reclamando de Ginés González García. También nos gustaría que estuviera el secretario de Transporte. Hay una serie de temas vinculados al transporte y de inversiones. Hay 55.000 millones de pesos para aerolíneas argentinas que queremos saber cuál es la política aerocomercial y si ese costo va a ser permanente o hay idea de achicarlo o es producto de la emergencia. Son cifras muy importantes que nos parece que hace mal la mayoría oficialista del Congreso en retrasear información. No nos surge nada, tenemos casi 2 meses de trabajo. Lo que estamos pidiendo, ustedes habrán observado, los han transmitido. Las reuniones son reuniones de trabajo donde los secretarios y los ministros informan, los diputados preguntan. Entonces, acortar ese espacio y esa posibilidad al funcionamiento del Congreso nos parece que está mal. Nosotros creemos que por lo menos educación, salud y transporte debieran concurrir con sus máximas autoridades. El propio ANSES, hay un tema de cómo se financia el sector previsional que está muy en la nebulosa en el presupuesto y nos parece que requiere no solamente que se conteste preguntas, sino el diálogo, el intercambio de ideas y de impresiones entre los diputados y funcionarios que el sistema parlamentario funcione. Diputado, ¿qué tal? Vero Benaim lo saluda. Quería consultarle por qué cree que el oficialismo no está dispuesto a hacer presente a Ginés González García, por ejemplo, teniendo en cuenta que también el presupuesto contempla compra de dosis para la futura vacuna contra el COVID, bueno, y toda la situación, ¿no?, que se está sucediendo respecto a la pandemia. Buenas tardes, Vero. Yo creo que es una actitud de cuidado al debate. Tendrán miedo de que haya
que se ponga aprovechando la presencia del ministro en cuestión, su gestión al frente de la cartera de salud en la emergencia, que la verdad que tenemos muchas observaciones, sobre todo en el arranque, esta ingenuidad con que se presentó el ministerio en el arranque de la pandemia, pero nuestra intención en la Comisión de Presupuesto es evaluar las necesidades financieras para el sector de salud y nos interesa saber la evaluación que el propio ministro hace. Claro. Nosotros tenemos mucha experiencia en distintos ámbitos legislativos, donde muchas veces hasta es una oportunidad que viene el ministro, quedan en claro algunas diferencias y el propio Congreso funciona para ayudar a que en esa área se reasignen partidas y se le dé lo que realmente necesita, digamos. Nos parece que realmente es un error que se los retenga a estos funcionarios que la verdad no es importante que estén. ¿Le sorprendió que el debate sea tan corto con un solo día de exposición? Uno está acostumbrado a que vienen varias semanas al menos. Sí, nos sorprendió y nos sorprendió mal, no vemos la urgencia, no vemos por qué tenemos que andar a las corridas con limitaciones en el tiempo para las preguntas. La fundamentación de las preguntas de los diputados le sirve a los funcionarios para entender cuál es la inquietud, por dónde viene la duda, hacia dónde apuntamos. Entonces, ¿por qué tener 3 secretarios, 3 ministros el mismo día, cuando podríamos tener un ministro por semana, con mucho más tiempo, con posibilidades de más tiempo en las respuestas de los ministros, más tiempo? Parecía, Heller parecía un maestro Silueta corriéndonos. Bueno, cortito, no fundamente, y corría todo el mundo, digamos. Parece, sinceramente... Claro, como que se pierde el espíritu en eso. Perdón, porque justo Pato me dijo, quería hacer una pregunta, pero estoy pensando en eso que decía usted, Suárez Lastra, que se pierde en definitiva el verdadero valor de esos encuentros, ¿no? Cuando hay un apremio que es por el tiempo y otro que tiene que ver con la agenda y otro que tiene que ver... porque con la tecnología. Con la tecnología, absolutamente. La calidad de las cuestiones que se están debatiendo y que se están contando hace verdaderamente necesario ese espacio de intercambio. Yo estoy de acuerdo con usted, porque para eso también es que funciona una señal como esta, que puede mostrar en tiempo real todo lo que sucede en las comisiones. Es un trabajo que es fundamental, pero no solo para ustedes, es para la ciudadanía también que tiene que pensarse. Por supuesto, y la gente que sigue con interés de afuera, no solamente ciudadanía en general para informarse, sino que en muchos de los temas hay actores sociales, empresarios del mundo del trabajo que toman decisiones que tienen que ver con estas decisiones y que necesitan seguirlas. Y a mí me parece que estamos acotando y apresurando el funcionamiento del Congreso sin necesidad. Yo entiendo que cuando hay una urgencia trabajemos horas extras hasta cualquier hora de la noche y que la cosa salga porque tiene que salir rápido. Pero cuando estamos hablando de un presupuesto que tiene todo el año para ser aprobado y que tiene que estar vigente a fin de diciembre del año, y es tan importante, y sobre todo cuando hay tantas incertidumbres acerca de la economía, me parece que estamos haciendo un mal desarrollo del trabajo de la Comisión de Presupuesto, poniendo una agenda tan apretada y con tiempos tan cortos. Diputado, una consulta que tiene que ver con, no sé si es el número más importante del presupuesto, porque hay varios importantes, lo que tiene que ver con la inflación calculada para el 2021, pero un consultor independiente, que la verdad me consta no es un hombre cercano al oficialismo, decía el fin de semana que los cálculos que hacen, cálculos independientes, es de un crecimiento del PBI de la economía para el año que viene del 6,5%. Un poco por encima de lo que está calculando el gobierno, que habló primero de 4,5, después de 5 y pico. Pero le pregunto, dentro de lo que es el área técnica de la oposición, ¿tienen un cálculo parecido de que la economía puede estar creciendo al 6,5% el año que viene o no? No, donde no nos termina de cerrar es en el supuesto de inversión. Para ese nivel de crecimiento se requiere un nivel de inversión superior al que ya de por sí nos parece demasiado optimista. Digamos, no estamos hablando de deseos, el deseo sería que creciéramos bastante más. El 6% parece una cifra importante y realmente no lo es, porque es comparativo al periodo inmediato anterior y venimos de una economía con una caída del 2,5% anual. Entonces, una abrupta caída en el primer y segundo trimestre, una recuperación que llegaría a generar un rebote que llegaría al 5 o 6,5%.
Es muy difícil y no apostamos nosotros a pedirle una congruencia absoluta. El cálculo del tipo de cambio, se habla de 102 para fin de año. Somos conscientes de lo difícil que está la situación como para ponernos tan exigentes en el detalle de algunas apuestas. Dicen 29% de inflación cuando los estudios de los que el mercado apuntan más de un 40%. Bueno, no queremos hacer especial hincapié en eso. Sabemos que lo que nos preocupa más son las inconsistencias. Las inconsistencias en términos, por ejemplo, de perspectiva de crecimiento contra inversión. Inversión apostando al sector público, cuando el sector público sabemos que la presión fiscal es enorme y todavía no están los detalles de la reforma tributaria prevista. No sabemos si va a haber moratoria previsional, si la moratoria previsional, cuánto más le va a significar el gasto del área previsional. O sea, que hay algunas inconsistencias que exceden las dificultades del cálculo macroeconómico. Diputado, y en relación a esas inconsistencias, quería consultarle en qué se diferencian a las inconsistencias que hubo durante los años anteriores con el presupuesto que presentó el expresidente Mauricio Macri. Recordamos que durante los años donde el actual oficialismo era oposición, también le criticaba esa situación y esos números que después en la realidad eran poco factibles, digamos, con la economía, no acompañaban la realidad económica del país. ¿Cuál es la diferencia? Usted que estuvo, digamos, en las dos gestiones y está evaluando dos presupuestos, o evaluó un presupuesto y ahora está evaluando el actual. No, yo creo que, digamos, más que diferencia en este sentido hay coincidencia. Yo creo que la economía argentina tiene algunas inestabilidades que viene arrastrando de hace décadas que hacen que en general los presupuestos tengan este tipo de inconsistencia. La previsión de la inflación en la Argentina siempre ha sido muy difícil, muy errática, no solamente este presupuesto el año anterior, sino el de los últimos 10, 15 años. A partir del 2007, 2008, cuando empezó de vuelta a tener una inflación importante la Argentina. Recordemos que durante 15 años la Argentina prácticamente había contenido la inflación y a partir del 2007, que se multiplicó por 5, estábamos con una inflación del 2003 y se llegó al 25%, del 3% y se llegó al 25%. A partir de ahí todos los cálculos fueron más difíciles. Claro. Con respecto a tu pregunta, te diría, más que diferencias hay similitudes. Seguimos con la inestabilidad económica en la Argentina, que hace muy difícil ser precisos a la hora de la elaboración de los presupuestos. Sí, mucho peor con una pandemia que ya de por sí, por sus características, es difícil de seguirle el rastro. No sabemos bien dónde está el límite entre el periodo de la pandemia y aquel que se presupone es la pospandemia. No sabemos bien todavía, porque estamos transitándola, cuál es el impacto total y real que ha generado a nivel no solo salud, sino social, emocional, psicológico en las personas, que todas esas variables, aunque parezcan mentira, inciden en la economía real. No, totalmente, y sobre todo te agrego como argumento de incertidumbre que nosotros sabemos que hay algunos planos de la actividad económica que por su estructuración, por la forma en que se desarrollan, más o menos tenemos la previsión de cómo van a andar. Pero hay un tema que es muy importante en la economía argentina, que es la economía en el margen. No me refiero solamente a lo negro, a lo no declarado, sino a la pequeña changa, el pequeño trabajo. La economía informal. Claro, que requiere gran movilidad en el uso del transporte público para poder llegar al lugar de trabajo y desarrollar la actividad. Eso que servicios gastronómicos, turismo, que nosotros con una mentalidad antigua, pensando en las formas industriales del siglo XX, no entendemos la importancia que en la generación de empleo y riqueza tienen los servicios, y los servicios que son tan importantes, gastronomía, hotelería, turismo en general, que tiene una contribución muy importante al nivel de empleo en todo el territorio nacional. Esos son todos temas que están un poco en el aire. Lo que sí requiere desde ya es que empecemos a pensar en cuidando la salud. Vamos probando, ensayo y error, pero vamos abriendo pedazos de la economía para que la gente pueda ir trabajando. Diputado Suárez Lastra, muchas gracias por este contacto con nosotros. Muy amable y también interesante todas las cosas que han quedado aquí planteadas en esta entrevista.
Muchas gracias a ustedes por la convocatoria, como siempre. Chau, hasta luego, que tenga buenas tardes. Uno de los temas importantes es lo que mencionabas vos, Pato, este proyecto para proteger ecosistemas, de cara a un contexto también muy doloroso que le toca enfrentar a nuestro país, a donde prácticamente la mitad de las tierras de nuestro país están prendiendo fuego por distintas... ¿Cuántas? Perdón? 11 provincias. 11 provincias, bueno, exactamente. Por distintas razones, ¿no? Por un lado, la especulación inmobiliaria, por otro lado, la cuestión de la sequía, la cuestión de la propia naturaleza, también, bueno, en algunos casos el tema de aprovechar algunos terrenos para la soja, que requiere también la deforestación. Bueno, las variables son múltiples, pero la realidad es una sola, que es que todo lo que se está perdiendo, además, en el mejor de los casos, si se recupera, lleva muchísimo tiempo de recuperación. Los ecosistemas, las especies, que las imágenes que hemos visto de animales muertos, de árboles prendidos fuego, es tremendo. Yo hablo muy seguido con Córdoba. Hoy hablé con un colega de Córdoba. En Córdoba la percepción que tienen es que son intencionales en su enorme mayoría. Córdoba, digo, he visto imágenes que han circulado en las redes, hay que ver si son de acá, parecerían de acá, un señor montado a una especie de tractor muy rápido quemando campos. Puede haber algún hecho, hay un mix, como decís vos, puede haber algún hecho de alguna tontería adolescente, que es raro. Una picardía. Exactamente, por la vastedad parece raro. Está también efectivamente lo que decís vos, mucho tiempo. Recién están previendo que va a haber una cantidad de agua importante para el 15-16 de octubre. En Córdoba es tremenda la sequía, pero es muy grave y además es raro que si es intencional nunca haya ningún detenido. Yo entiendo que tenés que ir a buscar a alguien en miles de hectáreas. Pero hay algunos detenidos, raro, pero después me gustaría saber realmente qué penas caen sobre las personas a las que se las detecta digamos, en flagrancia del delito, ¿no? Porque este tipo de delitos vos los tenés que pescar con el fósforo en la mano, con el cigarrillo en la mano, porque si no son incomprobables. Lo raro de esto es que estamos en un contexto donde muchas veces se decía también que por qué había incendios, porque la gente iba al campo, no sabía, se decía eso, efectivamente. No pagaba bien el fuego que hacía en ese momento. Y ahora estamos en un contexto justamente de pandemia donde no hay gente, exactamente, claro. Es buen dato ese, claro. Es cierto, no le puedes echar la culpa a la casualidad. Exacto. Claro. Es cierto. Bueno, está del otro lado el diputado Pablo Carro, que es una de las personas, las voces cantantes de este proyecto. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por recibirnos. Sabemos que nos estaba escuchando hace algunos minutitos, pero queríamos darle cierta introducción al tema, y es muy importante y preocupante también lo que está pasando en materia ecológica y ambiental. Absolutamente. Gracias por la convocatoria. Coincido con ustedes. El tema es un problema multicausal, sin ninguna duda. Primero, las condiciones climatológicas son excepcionales. Hay registros en la Argentina de regímenes de lluvia desde el año 55. De esa fecha para acá, nunca tuvimos un año tan seco en Córdoba. Es decir que ahí ya tenés un componente explosivo. Después, al mismo tiempo, ocurre esto que ustedes dicen. La especulación inmobiliaria o la extensión cada vez más de los campos que se utilizan para la siembra de sojas forman también un combo explosivo, ¿no? Porque además desde el punto de vista económico es como el mismo sector, porque el que acumula dólares por exportación de sojas es el que luego invierte en el negocio inmobiliario. Entonces es un poco una cadena. El proyecto justamente que presentamos, y además una clave que me contaron los bomberos aquí en Córdoba. Ellos tienen un número para esto que es el número 30. Ellos dicen, si la temperatura sube de 30 grados, si los vientos superan los 30 kilómetros por hora y la humedad está por debajo del 30%, entonces hay condiciones para incendios. Claro. Después también, efectivamente, la mano humana está allí, y en general de manera intencional. En muchos casos porque buscan quemar pastos secos para que crezcan pastos nuevos para alimentar animales, en algunos casos. Y en otros casos, efectivamente, la especulación inmobiliaria está detrás de estos incendios. Por eso, este proyecto, justamente, lo que buscamos es desalentar esa situación, ¿no? Ahora le voy a preguntar de qué manera, pero le hago una consulta, a ver si ustedes lo saben por haber desarrollado este proyecto de ley. En aquellas personas que son detenidas, porque estaban en flagrancia directa con el delito, o sea, se los encontró, para decirlo llanamente, con las manos en la masa, con el encendedor en la masa.
¿llegan a conocer, cobran por hacer ese trabajo, son mercenarios, son pirómanos? ¿Frente a qué situación estamos? ¿Llegan a conocer el detalle de cuál es la historia de estas personas que también, me imagino, se terminan exponiendo a hacer una cosa así, más allá de un interés que pueda ser personal? No estoy hablando de alguien que sea pago para eso. Sí, lo que la verdad es que es muy difícil, porque además no vas a encontrar al dueño del campo con el fósforo en la mano. En general es un peón con muy poca formación, un pichi, digamos, que es el que termina cargando con la responsabilidad. Yo creo que en habría que pensar en tribunales especiales para delitos ambientales, porque vos necesitas un juez que esté en tema, necesitas que los fiscales sepan cómo investigar. Digamos, hay todo un conocimiento alrededor de esto que para la gran mayoría no lo sabemos, para la justicia que no se dedica a eso es muy difícil. Perdón, yo sé que en Córdoba hay alrededor de unas 25... ¿Eso no contempla el acuerdo Escazú que se aprobó? El tema de los tribunales ambientales. Es una de las ideas que aparece allí, pero recién es un acuerdo que fue ratificado por Argentina, necesita que haya ratificado por un país más para que sea válido, luego el Congreso tiene que volver a aprobarlo, digamos, es un excelente acuerdo, pero es algo de mediano plazo, ¿no? Hoy, sí. No. Una pregunta política, diputado, porque le cuento, y usted seguramente tiene una referencia de lo que pasa uno tiene en la provincia de Córdoba dirigentes agropecuarios importantes. Córdoba siempre fue muy antigobierno a nivel político y había mucho militante en el campo, desde la 125 y ahora también. Por eso le pregunto, yo hablé la semana pasada con el titular de la Rural, con Daniel Pellegrina. Bueno, dijo, no queremos saber nada con ningún proyecto contra incendios, tampoco queremos saber nada con ningún proyecto contra o protegiendo humedales. Queremos que nos dejen trabajar tranquilos. Así no se puede más. Yo, dice, tengo campo y tengo cría de ganado, creo que dijo al sur de la provincia de Buenos Aires. Nosotros los productores agropecuarios somos los primeros que cuidamos el clima porque vivimos de eso. Digo, uno ya conoce lo que está pasando a nivel político con las diferencias entre el gobierno y parte del campo. Por eso apareció este Consejo Agrario Industrial. Pero le pregunto, ¿han hablado algo ustedes en Córdoba como autor del proyecto? ¿Habló con gente de Sociedad Rural, de CRA, de Federación Agraria en la provincia o no dialogó con ellos? No particularmente. Efectivamente, ese es un sector que solo mira su ganancia, ¿no? Si bien... Lo digo por esto, si uno recorre la provincia de Córdoba, una cosa es el sur de Córdoba, pampa húmeda, donde las condiciones son excepcionales, y vos ponga lo que siembres ahí va a crecer, y la tierra se renueva porque tenés buen régimen de lluvia, son las condiciones excepcionales. ¿Eso que es Villa María para ubicarnos? ¿Eso es Villa María, por ejemplo, para ubicarnos? De Río Cuarto para abajo. Está. De Río Cuarto, Juárez Selman. Sí, claro. Ahora, si vos te vas para el noroeste, Cruz del Eje, es una zona muy seca, pero sin embargo, los agrotóxicos, como le digo yo, están preparados para permitir que la soja crezca en cualquier lado. Y entonces vos tenés no solo que el sector campesino está corrido, sino que montones de animales que viven allí, que mueren simplemente por los agrotóxicos. Entonces vos tenés una reducción muy importante del papel que juega la flora y la fauna general. Crece la soja, pero no hace crecer ninguna otra cosa. Y eso necesita cambiarse. Yo entiendo que eso cambia con un cambio del incentivo económico de las políticas macro nacionales, sin ninguna duda, ¿no? Porque una ley como esta no resuelve el tema. En este caso, simplemente lo que estamos diciendo es, mirá, si se prendió fuego ese campo, o mejor dicho, en el caso de bosques nativos, áreas protegidas o humedales, no se puede cambiar el tipo de uso del suelo por 60 años. Eso perdóneme. Puede seguir haciendo lo que se hacía. Eso, perdóneme, para que el productor sea más responsable y se cuide y se haga cargo de lo que pasa. Esa es la idea. ¿O no? La idea es que no esté la intencionalidad económica buscando cambiar el tipo de uso autorizado para el suelo. Sí. Eso es lo que se busca. Entonces, ahora, fuego el campo, vos podés seguir haciendo lo mismo que estabas haciendo. Lo que no podés es subdividir, no podés vender, no podés cambiar el tipo de uso. Y se incorpora también el caso de praderas o pastizales o matorrales, y en ese caso son 30 años lo que se busca. Es decir,
Lo que se trata de desalentar es ese incendio intencional que busca luego cambiar la autorización para el tipo de suelo. Claro, lo que pasa es que va ahí, a resolver el tema de los incendios. Claro, Sí. Eso justamente es lo que iba a decir. Es una ley que seguramente, si prospera, viene como a pegar en una de las patas de la problemática, pero la otra me parece que tiene que ver con la poca dimensión que se tiene sobre el daño al ecosistema, el daño ambiental que se produce. Me parece que las personas que luego que son detenidas, no sé realmente qué pena en expectativa le cabe a alguien que protagoniza un delito ambiental. Claro. Yo tampoco lo tengo claro, pero son bajas. Claro. Sin ninguna duda son penas muy bajas. Claro, y lo mismo pensaba como traspolándolo a otras cuestiones que uno ha visto, por ejemplo, no sé, cuestiones vinculadas a los animales, donde a veces la gente protagoniza hechos de maltrato animal que son delitos, que están contemplados en la ley, que están descritos, pero hay como una poca conciencia y me parece que una poca determinación de valorarlos como algo verdaderamente grave. Grave que se vuelve irreparable, porque un daño al ecosistema o al medio ambiente o a los recursos naturales son daños que llevan muchísimo tiempo, más allá de la cuestión económica, muchísimo tiempo no sé si podrá tener algún tipo de reversibilidad, pero en generar que otra vez esa tierra sea fértil, esos árboles sean fructíferos o provechosos, o los animales puedan pastar de allí. Son delitos, son daños que llevan muchísimo tiempo de recuperación. Acá me das pie para pensar lo que sigue independientemente de este proyecto de ley, que me parece que tiene que ver mucho con la formación o la educación ambiental. Claro. Porque ocurre finalmente que en general tienen más conciencia ambiental los que viven en las ciudades que los que viven en la propia naturaleza muchas veces, porque hay mucha más educación ambiental tal vez en las ciudades. Sí. Pero yo pienso, vos tenés que involucrar a la comunidad. En la comunidad, la que está ahí, es la primera que tiene que defender. Y después vos necesitas un sistema de alerta temprano de incendios. En Córdoba existía y hoy no existe por recortes presupuestarios. Pero si vos tenés allí postas de bomberos o de personal dedicado a controlar los incendios, si tenés una detección temprana del incendio, estás en una situación. Si el incendio se disparó y a vos te llega la noticia tarde, las condiciones climáticas hacen imposible el tratamiento. Totalmente. Hoy tenés aviones que ha puesto el gobierno nacional, brigadistas que envías. Hoy hay más de 500 bomberos en la provincia de Córdoba apagando incendios en el norte y en el sur de Córdoba. Es decir, dos situaciones que climáticamente son muy diferentes y sin embargo también hay incendios. Es decir, esta ley está buena para desalentar el incendio intencional, pero todavía nos queda mucho por hacer en materia ambiental. Córdoba debe ser una de las provincias que más glifosato tiene por metro cuadrado en la tierra, y ese impacto a la larga trae consecuencias en el agua, en la flora y en la fauna, que no sea el producto que se está sacándole provecho. Claro. Sí. Bueno, larga. Entonces, hay que trabajar todos estos otros temas, ¿no? Larga data la pelea esa. Incluso, diputado, yo no recuerdo, pero en el Congreso hubo hasta proyectos contra los agroquímicos, los agrotóxicos, que no terminan de prosperar, no terminan de avanzar. Si ven la luz, es lo que también hablamos muchas veces acá, Vero, diputado, si después esos proyectos ven la luz, no hay un respeto en lo más mínimo por esa norma, en la aplicación, Que vos necesitas ley y después política pública. Exacto. Si la política pública no va en la dirección de lo que establece la ley, la ley no resuelve el problema. A mí me parece, yo obviamente no soy un especialista en el tema, pero si vos no le ofreces al que es dueño de campo un negocio que sea igualmente rentable, que al mismo tiempo proteja la tierra, es muy difícil. Totalmente. Entonces, a mí me parece que en vez de estar subsidiando en general, vos tenés que decir, mira, si vos en vez de usar agrotóxicos vas a cultivar por métodos naturales, yo te banco la diferencia de guita que daría con... Exactamente. Entonces vos vas cambiando una cultura y entonces ya el que se dedica a la siembra también ya se va formando en otra cultura muy diferente. Ese es un cambio general que tenemos que hacer la sociedad en su conjunto, porque
Mientras tanto, billetera mata galán. Diputado, lamentablemente, Claro, lamentablemente. Diputado, lo corro de tema y aprovechando que usted trabajó muchísimo en el proyecto de ley de economía de promoción al régimen de economía del conocimiento, tiene, digamos, mucha experiencia y conocimiento sobre esta iniciativa que se aprobó en la Cámara de Diputados, llegó al Senado y después de 2 meses se terminó de aprobar con modificaciones. Si pudo observar esas modificaciones, si está de acuerdo con aquellas cuestiones que se fueron cambiando del articulado, de la letra chica de este proyecto. Sí, la verdad es que muestra la virtud del sistema democrático, ¿no? Una Cámara propone, la otra Cámara revisa. En este caso, las modificaciones que se proponen son superadoras, sin ninguna duda. Una tenía que ver con el tema del costo fiscal. Ustedes saben que estamos en una situación económica muy delicada y aquí lo que hubo un cambio de los incentivos. Es decir, se reducen los incentivos para las empresas más grandes, se mantienen buenos incentivos para las empresas más chicas. Yo diría que ese es el cambio fundamental. El resto son cambios más bien de forma. Nosotros a las 15 horas, en un ratito, tenemos comisión, una conjunta de presupuesto y comunicaciones e informáticas. Vamos a dictaminar aprobando lo que viene del Senado, porque creo que efectivamente es un proyecto superador y además todo el sector está esperando que esto se apruebe porque hace rato que lo demandan y que están esperando tener claridad para realizar inversiones. Mañana, cuando lo tratemos en sesión, probablemente allí vamos a tener oportunidad también de describir, porque hay muchas empresas que van a invertir en la Argentina, ¿no? Que en lugar de irse, como algunos señalan, invierten en la Argentina, porque este es un régimen muy que trabaja. Nosotros pensamos que con esta ley vamos a duplicar las importaciones en 10 años y entonces vamos a estar hoy, el año pasado fueron 6.000 millones de dólares, esperamos que en 10 años superar los 10.000 millones, duplicar los puestos de trabajo de calidad, en general lo toman jóvenes, se estimula contratación de mujeres, que si uno ve todo el sector, apenas el 25% de los que trabajan son mujeres. Al mismo tiempo, si tenés titulaciones de doctor, también mejora el incentivo, porque lo que busca es que sea una relación virtuosa entre empresa, sistema científico y Estado. Me parece que en ese sentido es una ley que va a ser muy buena para la Argentina. Gracias, diputado. Vamos a estar pendientes entonces a partir de las 3 de la tarde con la actividad del plenario de comisiones para desarrollar esto que el sector está esperando hace tanto tiempo, que finalmente mañana entra a la Cámara de Diputados. Le agradecemos mucho este contacto con nosotros. No, como siempre, un gusto. Nos vemos. Lo mismo para nosotros. Nos vemos. Vamos a repasar ahora información en placas que permite conocer los detalles sobre este proyecto de ley que nos presentaba recién el diputado Carro para, atacar esta cuestión, esta realidad que nos toca vivir, que es la cantidad de provincias que concretamente se están prendiendo fuego. Protección de ecosistemas que puedan ser víctimas de incendio. En caso de incendios en bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, se prohibirá por el término de 60 años realizar, miren ustedes, modificaciones en el uso y destino de la superficie, también emprendimientos inmobiliarios de tierras fiscales o particulares y cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y al destino que la superficie tenía al momento del incendio. Esto, lamentablemente, como recién decíamos, no previene los incendios, pero pretende atacar, que es lo que sucede después, que esa tierra es arrasada, la intencionalidad. Sí. Seguimos leyendo ahí. Muy bien de vista, venís, ¿eh? No, muy impecable. Bien, qué buenos anteojos que tenés, tremendo, Melina. tremendo. Unas lupas bárbaras. En caso de zonas agrícolas, me dice, Belén, las tenés en el celu, como si en el celu las viera mejor, claro. ¿me entendés? O sea, Sí, dale. exactamente. En caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, se prohibirá por 30 años realizar emprendimientos inmobiliarios, cualquier actividad agrícola distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento del incendio o la modificación del uso de la superficie para poder desarrollar agricultura intensiva, excepto en los casos en que esa práctica anteceda al incendio.
Y hay más información sobre este proyecto que pretende preservar los ecosistemas como consecuencia de los incendios. Los objetivos de este proyecto de ley: proteger ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios en bosques nativos e implantados, áreas naturales protegidas, matorrales y humedales, garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas y también desalentar los incendios intencionales y la especulación financiera e inmobiliaria. Pregunta, digo, no está todavía determinado, porque esto recién empieza, cuál va a ser el comportamiento de la oposición, básicamente de Juntos por el Cambio, pero la verdad que es muy interesante ver lo que pasa, porque no quiero decir que es una encerrona, pero es un poco complicado, porque es muy políticamente correcto acompañar este tipo de proyectos. Sí. ¿Quién se va a negar? Pero Juntos por el Cambio está muy alineado con las 4 entidades del campo. Los han acompañado siempre. Y el campo, por lo menos la rural, está muy en contra de este proyecto. Por eso digo, no sé qué es lo que van a terminar resolviendo. Hubo presentaciones, proyectos en contra de los incendios de representantes incluso del radicalismo. Sí. Así que imagino que va a haber como una línea y... No es casual que, bueno, otra vez por eso es muy complicado Kirchner, decir no estoy de acuerdo con esto. Claro, es muy complicado. Que lo impulse Máximo Kirchner nuevamente. Recordemos que el diputado, que es el presidente del bloque del Frente de Todos, impulsó el tema de... ¿humedales? No, el tema de lo que tiene que ver con el COVID-19, esta campaña del plasma, y que en ese momento el proyecto fue presentado básicamente por él, pero dialogado con Cristian Ritondo. Sí. En este contexto busca de nuevo hacer una presentación que no solo la acompaña el Frente de Todos, pero sino también busca el consenso de los y el guiño y el acompañamiento de los interbloques. Sí. Queda ahí la mira a ver qué va a hacer Juntos por el Cambio, pero a mí me han llegado presentaciones del radicalismo lo que pasa que indican que podría haber una línea de acompañamiento. El tema es que acordate de lo que se está planteando con el tema humedales. El propietario del campo junta las dos cuestiones. Él te dice, me corres por derecha y por izquierda, me corres con que querés proteger los humedales, el dueño del campo, y la rural, digo, esto no creo que sea un problema... Esto favorece al dueño del campo. No, porque pero a ver, digo, esto no creo que se meta con el titular de la Federación Agraria que tiene 20 hectáreas, no lo va a jorobar. Con Inagro tampoco, pero al propietario de grandes extensiones, que puede ser CRA o la rural, ¿me entendés? Él o está afectando humedales, que tenés a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires y en todo el litoral, por ejemplo, en la zona del sur de Santa Fe, en Entre Ríos, hay humedales, entonces dicen, si vos por un lado me complicás con los humedales y ahora también me complicás con el tema del incendio de bosques, yo siento, digo, a ver, es el propietario, es la historia económica de gran parte de la provincia de Buenos Aires, no quieren la mano reguladora sobre ellos. Entiendo, por eso digo, no sé. Pero a ver, conociendo o habiendo desmenuzado un poco esto, que es una presentación, que son los objetivos, ¿en qué los perjudica? Por ejemplo, en desarrollar después del incendio cualquier actividad agrícola distinta al uso o al destino que tenía. Este es uno de los puntos. Y es importante. Este sería el punto. Como que, bueno, si hasta acá se cosechaba poroto, tenés que seguir cosechando realidades distintas, poroto. Por ejemplo, vos viste cómo sembrando. Se han ido extendiendo las zonas de las ciudades, por ejemplo. En Córdoba vos tenés muchos lugares, es una provincia con mucho turismo. Imagínate que vos tenías alrededor de alguna ciudad importante, tenías a lo mejor 50 hectáreas, que bueno, había algún trabajo de producción de los habitantes del lugar, quemaste todo, es una zona ahora apta para, por ejemplo, emprendimiento inmobiliario. No tiene que ver con la rural, pero sí con el emprendimiento inmobiliario. Pero bueno, hay distintas realidades. Me llamó la atención... Claro, no puedes dejar el campo y después ponerte un terreno inmobiliario. Claro, exactamente. Me llamó la atención Pellegrina. Yo le pregunté casi de casualidad el fin de semana, era por otra cuestión. Y él dijo, no queremos saber nada, ni con los humedales, ni con esto. Pero, digo, se están metiendo con nosotros. Te están diciendo, te pueden decir específicamente en qué puntos les parece como que... Bueno, digo, no quieren regulación. Ellos son propietarios de miles de hectáreas donde compraban y vendían. Esto de que hay problemas climatológicos. Bueno, la pelea que planteaba ella por el glifosato, ellos tienen una pelea. Ellos te dicen, escúchame, déjame que yo... Y era muy una buena síntesis lo que decía Carro. Por ejemplo, vos tenés un campo y te dicen, mira, con glifosato vos vas a tener tanta cantidad de producción. Sin glifosato vas a tener menos. Dale con el glifosato. O dame la plata a cambio. Es un comercio, totalmente. Exactamente. Bueno, sin duda. Pero, claro. Lo que pasa que si vos le decís, parte de tu campo no lo puedes usar porque estás afectando humedales, así que tenés que tener menos ganadería. Obvio, Melina, te van a decir que menos ganadería. ¿Qué humedales? Dale, pongamos la vaquita para que coman. Es complicado el tema. Obvio. Para igual, ellos, además, obvio.
tampoco es el momento que se busca, digamos, esta situación, o que se da la situación de los incendios. Coincide con un gobierno que ya tiene una relación sensible con el campo. Sensible con el campo. Claro. Entonces, no se puede escapar políticamente pero de por todo ese contexto. Claro, digo, claro. Llama la atención, digo, el gobierno tiene va otra vez el choque con el campo, tiene una fortaleza que coincidimos, la verdad, esta sociedad de Camaño y Máximo Kirchner es como novedosa, es un problema para el campo. Pero bueno, nada, es un dato, sí, efectivamente. Sí. Igual estamos hablando de nuevo, ¿no? De cómo las instituciones lamentablemente caen siempre... Están como las empresas y las defensas de los derechos del consumidor. Claro, vienen 20.000 años después de todo el quilombo que está pasando. Algunos tienen más palenque donde rascarse, Melina, decís vos. Sí, me encantó. Claro, exactamente. Me pareció que se me escapó la palabra quilombo. No, para nada. Nadie se dio cuenta. Escucharon mal, Melina. En inglés. In English, quilombo. En el día de hoy, Meli, vamos a recordar que se va a reunir la Comisión de Presupuesto y Hacienda a partir de las 15 horas. El proyecto en sí que va a tratar, una comisión que viene trabajando a full bastante tiempo. En el día de ayer recibió a 3 ministros que hablaron sobre el presupuesto 2021. En el día de hoy continúa con el análisis, como bien se lo consultábamos al diputado Carro, del proyecto que pretende generar un incentivo a las empresas que, digamos, trabajan en la innovación, en el conocimiento y en la tecnología de nuestro país, y que el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados en el mes de junio, giró al Senado y durante 2 meses el Senado, también en las comisiones que trabajan en esa Cámara, recibió a distintos especialistas, al sector empresarial, a todos los funcionarios del Ejecutivo que también están trabajando en esto, entre ellos el ministro Culfas, que ayer estuvo en la Comisión de Presupuesto, y hizo algunas modificaciones que ellos al menos lo que consideran es que las modificaciones proponen una mirada mucho más federal de la que tenía este proyecto, y que también se amplía la cantidad de beneficiarios también. Claro, el universo de beneficiarios, y se pone la atención en las pequeñas empresas, digamos, para poner el foco en que sea mucho más favorable para los incentivos que se reciban estén repartidos más a favor de las pequeñas y medianas empresas que de las otras. Exactamente. Y bueno, la idea es incrementar un poco la mano de obra y la exportación de este campo, de este sector que hablábamos. Es el tercero que genera mayor cantidad de divisas en nuestro país, y que, bueno, la idea es que, como decía, dentro de unos años ingresen mucha cantidad de dólar respecto a este sector para la Argentina. Entonces se hace, digamos, una modificación sustancial, la voy a leer bien porque es como bastante técnica. Dale. Dice que se van a poder en tu tablet, usar, ¿no? ¿Lo estás leyendo? En mi tablet, total. En mi tablet escrita. Del 70% de la contribución de patronales, como el bono de crédito fiscal para pagar impuestos nacionales, se va a utilizar el 70% para las grandes empresas y el 20% para los grupos más vulnerables. Estos impuestos nacionales que se da, digamos, este porcentaje de bono, exceden lo que tiene que, o sea, queda exceptuado el impuesto a las ganancias. Puede ser todo tipo de impuesto nacional, pero impuestos a las ganancias queda exceptuado. Menos ese. Exactamente. Si estaba leyendo algún detalle también. Vos sí que tenés una tablet ahí. Yo tengo por favor, mira, una vez que tengo confuta, ¿sabés cómo la voy a usar? Bueno, sobre este tema, de verdad que, como decía recién el diputado Carro, el sector está realmente esperando un salvavidas que le permita invertir. Hay mucho, como decías vos, mucho capital, no solamente humano que depende de ese sector, sino capital que está dispuesto a generar mayor inversión, porque es uno de los motores a donde se apunta, puede empezar a hacer punta de carro para arrastrar a la Argentina de este momento que no sabemos bien cuándo empieza, que es el momento pospandémico. Ayer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a propósito de esto y de otros temas más, estuvo exponiendo el ministro Culfas, el ministro de Producción. Es una exposición muy interesante, se apoyó en material audiovisual, así que no sé si la producción ya dispone del segmento del momento a donde el ministro Culfas estaba exponiendo frente a los diputados. Esto decía. Aquí lo que vamos a analizar son básicamente los montos presupuestados y los comparamos contra 2 ítems. Primero, el inicial 2020, que tiene que ver con la prórroga del presupuesto anterior, el vigente en 2020, donde ya se incorpora, como pueden ver,
muchísimas políticas que tienen que ver tanto con la reactivación de políticas que habían quedado un poco desalentadas o con poco presupuesto en el presupuesto anterior, y también con el paquete vinculado a la pandemia y la pospandemia. Y luego el último dato, que es el dato del presupuesto 2021. Una de las principales políticas que hemos puesto en marcha este año y que tiene que ver con la pandemia, pero también con la pospandemia, con el escenario de reactivación, es el fondeo del Fondo de Garantías Argentino. ¿Qué es el FOGAR? Es un fondo de garantías que permite avalar de manera directa créditos para micro, pequeñas, medianas empresas, profesionales, pequeños comercios, etc. Es una herramienta que la consideramos vital en lo que llamamos la necesidad de generar una nueva etapa de inclusión financiera PYME. Este año hicimos un fondeo muy importante que alcanzó 85.000 millones de pesos, que fue básicamente puesto en marcha durante la pandemia para poder facilitar el acceso al financiamiento de las empresas más pequeñas, justamente porque había que simplificar la operatoria y los trámites, más aún en un contexto de distanciamiento sanitario. De modo tal que lo que hicimos fue fondear este fondo, que por supuesto también va a estar disponible el año que viene. No es que son recursos que se agotan en el ejercicio 2020, sino que también se van a acumular para los siguientes ejercicios, porque son fondos que sirven para avalar a las empresas pequeñas y medianas que toman el financiamiento, y solo el fondo interviene en rescate de la PYME si la PYME no paga ese crédito. De modo tal que lo que queremos mostrar acá es que en realidad lo que hacemos es generar una herramienta que es nueva por la magnitud que asume y que queda disponible también para los recursos que estamos implementando para 2021. Bueno, son herramientas que, según explicaba el ministro Culfas, también tienen la intención de quedarse más allá de este contexto y tienen por objetivo seguir generando mayor engranaje, mayor producción en nuestro país. Otro de los focos va a estar puesto en este momento pospandémico, sin lugar a dudas, en generar mayor puesto de trabajo y mayor crecimiento. ¿De mano de dónde o de qué fuente? De la obra pública. Por eso también ayer fue invitado el ministro Catopodis a exponer frente a los diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Hemos reactivado el 100% de las obras que estaban paralizadas. 6 de cada 10 obras cuando llegamos al ministerio no estaban activas. Hoy el 100% de las obras de la cartera se fueron reactivando o están en proceso de reactivación, y hemos definido, en función de las competencias que le han tocado a esta jurisdicción, ordenar los ejes y los lineamientos en materia de obra pública y de infraestructura. Básicamente con 3 criterios muy claros. Uno, en primer lugar, contribuir, generar la infraestructura que necesita el país para garantizar una mayor competitividad, garantizar entonces el desarrollo de una matriz productiva en la Argentina que tenga un fuerte sentido federal. Un segundo criterio es el de achicar las brechas, las asimetrías que en términos productivos, sociales y de infraestructura viene arrastrando la Argentina desde hace muchísimos años y muchísimas décadas. Y un tercer criterio a la hora de pensar la agenda de este ministerio, por supuesto, tiene que ver con el trabajo, con el empleo y con la posibilidad de que la obra pública se transforme en un motor generador de mano de obra intensiva. Estos 3 objetivos que nos propusimos en el inicio de la gestión, por supuesto que se reafirmaron una vez que golpeó a la Argentina esta pandemia. Y son en base a esas 3 prioridades, a esos 3 ejes, los cuales hemos diseñado y estamos proponiendo la participación de la obra pública en el presupuesto del Gobierno Nacional para el próximo
año. Me tocó un Pero ¿y él qué fue? Bueno, ahora en un rato vamos a conocer más detalles de lo que dejó ayer la Comisión de Presupuesto y Hacienda, aunque para un sector de los diputados hace falta que sigan exponiendo con mayor tiempo algunos otros responsables necesarios para conocer las asignaciones, por ejemplo, destinadas a la pandemia y, como les venimos diciendo, el proceso que le va a seguir a la pandemia de cara también al Ministerio de Salud. Por eso es que estaban requiriendo la presencia de Ginés González García. Ya nos está escuchando el diputado Omar Félix del otro lado. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bien, hoy veo que la tecnología juega a nuestro favor. Ayer no falló. Sí, ayer me encontró en la ruta, así que muy bueno, difícil. andaba ruteando, sí, suele pasar, es difícil. Bueno, hoy hablamos un poco de todos temas que seguramente usted está muy involucrado y tiene una mirada y una perspectiva interesante para escuchar. Por un lado, el proyecto vinculado a proteger todo este drama contra nuestros ecosistemas, ¿no? Los incendios. Y recién nos decía Pato Méndez que hay un sector concretamente del campo que siente que le están limitando el trabajo. ¿Qué iba a decir la oposición sobre este proyecto? ¿Lo va a acompañar? ¿No lo va a acompañar? ¿Qué impresión tiene? Bueno, lo que vaya a hacer la oposición tendría que preguntarle a alguno de ellos. Yo creo que es un proyecto que es fundamental. Es un flagelo terrible. Y tenemos que pensar que todavía no entramos en la etapa de altas temperaturas. Sí. Que sabemos que hay un fenómeno más, que es la gran sequía que ha afectado y que no sabemos si va a seguir, sobre todo las zonas áridas del país. Creo que se necesita todas las herramientas, sean de tipo legal, o prácticas para poder combatir este tipo de flagelos son fundamentales, con lo cual yo creo que es fundamental que tengamos esta herramienta, ¿no? Sí, se lo pregunto porque usted, además de ser diputado, es productor agropecuario, por eso la pregunta que estaba vinculada a esto, ¿no? Luego, no es que era de paracaidistas la pregunta. No, sí lo entiendo perfectamente. Claro. Y realmente creo que se necesita, y sobre todo hay un tema importante, que es cómo vamos a continuar en esta situación de pandemia, donde en algunas provincias hay restricciones bastante duras en cuanto a la movilidad, que son lógicas, pero que cuando se trata de combatir justamente los incendios, en campos, en zonas áridas o en zonas semiáridas, hay que trasladarse generalmente muchos kilómetros y en el caso concreto de San Luis, por ejemplo, ha habido que retirar personal porque ha sido afectado justamente por el virus, ¿no? Se han contagiado. Claro. Es un problema realmente. Diputado, O sea, esto realmente complica todos los frentes. Sí. Diputado, Verónica Benaim lo saluda. Le quería consultar, teniendo en cuenta que va a estar trabajando en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ayer pasaron 3 funcionarios. La oposición criticó un poco esto de que solamente se presenten 3 funcionarios cuando uno está realmente acostumbrado a que vengan más ministros del Gabinete Nacional a defender las distintas áreas y las partidas que le brinda el gobierno en función de lo presupuestario. ¿Usted cómo ve esto? ¿Cree que hay sabor a poco con el paso de estos 3 funcionarios? ¿Cree que debería haber más? ¿Están bien, digamos? ¿Cómo cree que además va a seguir continuando, va a continuar trabajando la comisión? Bueno, para empezar hay que tener en claro algo que es lo que significa este presupuesto en un momento que yo creo de una dificultad inédita. Creo que no registro yo, y alguna experiencia tengo en el tema, otro momento en el cual haya habido que generar un presupuesto en estas condiciones. Claramente los funcionarios que han ido hasta ahora es porque, desarrollo social, gran parte del presupuesto, diría la mitad, está asignado al gasto social, o cercano a la mitad. Obra pública. El 0.7% del PIB. Claro, es impresionante, digamos, el monto, también es inédito. Obra pública tiene que ver fundamentalmente con
con que una de las grandes apuestas que hay a la reactivación tiene que ver con la acción del Estado desde la dinamización que genera la economía, la obra pública, la construcción de viviendas, todos estos ítems que son importantísimos, que además son auxiliares o ayudan al resto de la producción. Y también, bueno, justamente el ministro de Producción, que tiene que ver con el gran desafío que tiene el país. Mire, este presupuesto, yo diría que en esta etapa es casi simbólico porque no representa solo el espíritu de que tiene el gobierno o que espera conseguir o que representa para este año. En este presupuesto se está expresando prácticamente un plan de gobierno para los próximos ejercicios, no solo para el 2021. Realmente es una apuesta grande. Y bueno, es lógico que la oposición quiera escuchar a algunos otros ministros. ¿Y usted no le parece que Ginés González García debería ser una voz sumamente importante de escuchar? Sí, considero que puede ser importante escucharlo a Ginés. Comprendo también las ocupaciones que tiene. Creo que está sentado en el peor lugar, en el peor momento, porque imagínese lo que significa hoy el Ministerio de Salud, que gracias a Dios volvió a ser ministerio, ¿no? Yo de todas maneras no tengo dudas de que si el ministro es convocado va a ir a responder a la requisitoria que pueda tener, sobre todo porque también hay un condicionante que tiene por delante este presupuesto, que es que no sabemos cuánto tiempo más vamos a tener de pandemia o los efectos de esta pandemia. Porque uno cuando hace un presupuesto, muchos de los temas que se están tratando en el presupuesto tienen que ver con la pospandemia o que se pongan en marcha, tienen que ver también con la facilidad de tránsito y de relación entre las personas, que hoy está condicionado, y diría gravemente condicionado, ¿no? Con lo cual creo que es un dato importante. Diputado, una consulta, porque obviamente usted habla de un presente dificilísimo, con más de un 40% de pobres, con pandemia, una pandemia que uno, como señala usted, no se sabe cuándo termina. Pero, por ejemplo, yo contaba hoy temprano, hablando con un diputado de la oposición, con Facundo Suárez Lastra, también de origen mendocino, y con viñedos en la provincia de Mendoza, Facundo, hablábamos de que hay una consultora independiente, no es una sola, que calculan que la economía va a crecer el año que viene más del 6,5%. Digo, si el gobierno logra que la economía crezca en ese porcentaje, me parece que lo que hoy está como muy mal puede tener el año que viene un alivio importante. Digo, ¿eso es voluntarismo o son datos factibles de darse para el 2021? Mire, yo espero que sean datos que realmente sean reales. En realidad, yo creo que siempre cuando se tiene responsabilidad de gestión política pública, uno debe prepararse para la peor situación y no para situaciones optimistas. Sí, después, claro, si las situaciones vienen mejores, bienvenidos sean. Pero tenemos un hecho concreto. Si bien el presupuesto tal como está prevé un crecimiento de 5.5 para el ejercicio 2021, lo cierto es que también tenemos que pensar que venimos de un piso que está muy bajo. Con lo cual, creo que las acciones que se prevén tomar van a facilitar el crecimiento. Ahora, poder pronosticar, esperemos que como mínimo sea lo que espera el presupuesto. Poder pronosticar más allá de esto, creo que, bueno, todos lo queremos, pero sería, por lo menos con la información que yo cuento, sería aventurado, ¿no? Está. Sí. Concretamente, ahora en un ratito se empieza a debatir o a tratar de avanzar en un proyecto que también es muy importante para poner en marcha el país, que son las empresas que tienen 70% de su facturación destinada a algunas actividades que hace falta estimular desde el punto de vista impositivo. Bueno, estoy hablando de la economía del conocimiento. Me gustaría saber cuál es su opinión al respecto, porque bueno, se han recibido algunas modificaciones. Puede no estar al tanto al detalle de la cuestión, pero en general es un tema sobre el que se ha hablado abiertamente y quería conocer cuál es su opinión sobre eso. Miren, en tiempos normales es una actividad que ha generado en el país hasta 20.000 millones de dólares de facturación, 10.000 millones de exportación, con lo cual, desde luego, hay que apostar
al desarrollo. Es bastante amplio lo que es la industria del conocimiento, claro, pero tiene algunos sectores que necesitan incentivos especiales, porque además estamos hablando, por ejemplo, cuando uno habla de la industria del software, lo que se produce es un intangible. Exacto. No es que uno produce algo que uno ve y toca, es un producto que quien lo hace lo puede tener en un pendrive, difícil de controlar, puede sacarlo del país. Y si no hay condiciones aptas para que el trabajo se realice en el país, perfectamente pueden llevarlo y digamos, generarlo desde paraísos fiscales. Con lo cual el país tiene que tener condiciones de beneficios para este sector, porque además estamos hablando de un sector donde se involucran muchísimo los jóvenes, a quienes hay que darles oportunidades laborales, salidas laborales, y esta es muy importante, y además donde es mano de obra absolutamente calificada. Sí. Con lo cual es un sector que debemos proteger. Los cambios que se han hecho a mí me parecen bien. Por ahí se cuestionó algunas que se restringían algunos accesos a algunas empresas, concretamente Mercado Libre, por ejemplo, pero acá hay que tener en cuenta una cosa. Mercado Libre utiliza tecnología para un ejercicio del comercio, con un beneficio personal, y el software que genera lo hacen para su uso privado. No estamos hablando si bien genera mucha mano de obra y hay que protegerla como cualquier empresa, pero acá estamos hablando de un cuadro legal nuevo que puede no solo ayudar a las pequeñas y medianas empresas mucho, sino facilitar el surgimiento de nuevas empresas en un abanico muy amplio que va desde la nanotecnología, pasando por la industria audiovisual, al software, robótica, hasta los videojuegos, satelital, ¿no? Robótica. Sí, es muy amplio, el abanico, y creo que la apuesta debe ser fuerte. Qué mundo, me imagino, para la gran mayoría de los diputados, y tal vez soy prejuiciosa, pero tan desconocido, ¿no? Por una cuestión de gap generacional. Obviamente nosotros casi ninguno podemos entender de qué estamos hablando cuando hablamos de economía del conocimiento, cuando hablamos de industrias vinculadas a todo esto. Diputado, seguramente debe ser realmente interesante escuchar lo que vaya a suceder hoy en la comisión de cara a esta ley. Sí, desde luego que todos tenemos mucha expectativa y creo que es una apuesta fuerte. Es una apuesta fuerte que puede generar polos de desarrollo e incluso, mire, yo he estado leyendo bastante sobre el tema, se da hasta la posibilidad de cambio de situaciones sociales, de hábitat, porque justamente quienes se dedican a estas actividades tienen formas de vida que son bastante diferenciadas de las de otras actividades económicas. Con lo cual, realmente es un desafío, pero creo que es un desafío que va por un camino correcto, que además es amigable con el medio ambiente, que aporta soluciones futuras en mucha tecnología y, bueno, desde luego, una actividad muy vinculada al mundo universitario y de la educación, con lo cual creo que es vital. Diputado, no lo queremos entretener más porque ahora tiene que conectarse precisamente con esa comisión que en minutitos nada más ya va a arrancar, así que le agradecemos este contacto con nosotros. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias, el agradecido soy yo y buenas tardes a todos. Buenas tardes, hasta luego. Hablábamos con el diputado Félix. Ahora, en un ratito, ya vamos a compartir con ustedes cómo en la plataforma se van logueando los diputados que van a formar parte de este plenario de comisiones que tiene por objetivo tratar esta ley tan importante que se supone le va a dar beneficios muy interesantes a un sector que genera mucha facturación, muchas fuentes de trabajo, pero además que sus actividades, además ya de por sí son muy costosas. Entonces necesitan sí o sí de un sustento o de un desarrollo económico para desarrollarlos. Te quiero contar cómo votó Juntos por el Cambio, que en realidad estuvo el viernes en el Senado, porque recordemos que viene este proyecto de la Cámara de Senadores, que sesionó el día viernes. Juntos por el Cambio participó del debate, pero y estuvo de acuerdo, digamos, con poder avanzar en esta iniciativa, con las modificaciones que se le hacían. La crítica principal es la demora, porque este proyecto
proyecto viene a modificar una ley que fue aprobada en el Congreso de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, que cuando asumió Alberto Fernández quedó anulada. El propio Alberto Fernández mandó el proyecto nuevamente, modificando algunas cuestiones, la quería mejorar, así dijo el gobierno actual, y lo mandaron justamente para que se trataran las sesiones extraordinarias que hubo en la Cámara de Diputados y en la del Senado durante el mes de febrero. Esto, digamos, quedó un poco relegado, se terminó aprobando en junio en la Cámara de Diputados, pasó al Senado, demoró, y esa es la principal crítica, ¿no? Que desde febrero, digamos, estamos con este proyecto y recién saldría en el día de mañana. Pero Juntos por el Cambio está de acuerdo, o al menos en el Senado se mostró de acuerdo, pero no participó de la votación. Es decir, que en el Senado de la Nación el proyecto de ley salió con la aprobación del oficialismo, con dos aliados, que son el senador por Río Negro, Beretilnec, y con también el apoyo de la senadora por la provincia de Misiones, Solari Quintana. Entonces, en el día, ellos no participaron porque están cuestionando el sistema de trabajo remoto de la Cámara que preside Cristina Fernández de Kirchner. Acá, aparentemente, Juntos por el Cambio lo que estaría visualizando es que entre lo menos peor, lo mejor es que salga el proyecto, que salga la ley, digamos, ¿no? Sí. No, dos temas. Primero, bueno, que como explicaba ella, básicamente lo que pasaba y lo que modificaron en el Senado es que siempre la idea, te diría que del Ejecutivo y del Senado era, mira, estamos de acuerdo con este proyecto, pero no puede ser que haya las mismas facilidades en materia impositiva para una empresa muy grande, como la que mencionó el diputado Félix, y para otra empresa que tiene 4 trabajadores o una empresa que es una familia. Sí. Para los chicos, más beneficios impositivos, para los grandes, no tanto beneficio impositivo, y por ahí pasó la cuestión de la búsqueda de consenso, por eso se votó así en el Senado y me parece que se va a apoyar sin cambios acá. Segmento al impuesto a las ganancias. Exactamente. Una de las modificaciones. El 60, te lo agrego para lo que estás diciendo, 60% para las grandes empresas, el 40% para las medianas y el 20% para las pequeñas. Esa fue otra de las modificaciones cruciales en el sentido de esto, ¿no? De la diferencia entre una y otra. No las mismas diferencias para grandes y chicos. Exacto. Las más chicas con más ventajas, las menos chicas o más grandes con menos ventajas. Siempre exceptuando impuesto a las ganancias, que es otro como caballito de batalla para generar algo de discordia en la percepción. Quiero decir algo importante, antes que me olvide de darle paso a la comisión, que es lo que me contaban ustedes, chicos, antes de empezar el programa, que finalmente la justicia encontró... como, 1 de septiembre la sesión. Claro, la sesión de la polémica, esa sesión, o esas 2 sesiones, en definitiva la justicia dijo, bueno, no, hubo una y valió. Exactamente. Como siempre, no se mete la justicia en un tema parlamentario. Claro. Le da la validez, digamos, a lo que define el poder planteado legislativo. por la oposición. Juntos por el Cambio presentó un amparo diciendo que era ilegal esa sesión. Recordemos que ahí se votó, se aprobó una ley que generaba la reactivación económica para el sector del turismo y se aprobó un proyecto que giró al Senado y que tenía que ver con la sanción a la pesca ilegal, un endurecimiento de las penas ilegal en el mar argentino o en las aguas argentinas, básicamente. Ese proyecto giró al Senado y 2 semanas después se aprobó y se convirtió en ley. O sea que, bueno, la justicia siempre, digamos, un poco demorada, pero terminó fallando y diciendo que esa sesión y el trabajo que está haciendo la Cámara de Diputados está de alguna forma correcto. Recuerden ustedes, asimismo, que bueno, mañana va a haber una sesión que va a ser mixta, va a tener este mismo componente, pero que para algunos temas puntuales, ya por lo menos Juntos por el Cambio dijo, para nosotros en esta cuestión concretamente, cuando toque sesionar, necesitamos que esa sesión sea presencial. Algo que se debatió después de aquella sesión de la polémica, a donde dijeron, no, bueno, avancemos con este protocolo de sesionamiento mixto, pero salvo que haya algún tema que alguno de los colores políticos considere ríspido o más polémico, o donde el intercambio cara a cara sea más próspero, porque es más importante poder decirse cosas en esa situación, es que nosotros vamos a requerir o vamos a avanzar con una solicitud concreta para determinados temas para sesionar de manera presencial. Hay que ver también porque tampoco está determinado. Que fue pedida, Claro, la nota ya fue y fue pero hasta ahora ¿dónde va a habría transcurrir? 2 proyectos que son bono solidario y impuesto a la riqueza,
riqueza y presupuesto. Claro, pero no se sabe dónde va a transcurrir. Porque el gobierno, el oficialismo creo que quiere sesionar acá. Exacto. Quiere sesionar con los palcos o con la gente eventualmente en sus despachos. Sí, porque había una propuesta, recuerden ustedes, que también era como algo, yo le voy a poner por nombre de ambulante, ¿no? Como que, bueno, va uno, debate en el recinto, ahora se dice hemiciclo, sí. Se levanta, le deja el lugar a otro y se va al despacho y continúa logueado. Como siempre les digo, más allá de la presencialidad, lo que vale, y esto también está escrito desde el punto de vista del reglamento, es el ingreso a la plataforma. O sea, sí o sí, aunque estén todos, agárrense de las manos, de todos modos tienen que estar con la compu. Hasta que el gobierno defina que ya no hay más aislamiento obligatorio y social en nuestro país por la pandemia. Exacto. Esto se define en relación a la decisión del decreto presidencial de Alberto Fernández a fines de marzo, y en esa definición que ha tomado el Congreso de la Nación en continuar trabajando de manera remota o virtual, como se conoce, digamos, más mediáticamente. Ayer hubo 452 muertos, 12.000 contagios, está mal gran parte de las provincias. No parecería un escenario para que se termine la virtualidad. Por ahora, ¿no? Sí, donde también, hablando de COVID y hablando de esta nueva manera de trabajar, también se debatió sobre la necesidad de que los diputados que vengan al recinto vengan con un hisopado. Eso quedó descartado. O sea, no sería un requerimiento porque para algunos tal vez tienen la posibilidad de llegar a nuestra provincia 15 días antes de la sesión, entonces no necesitan hisoparse porque ya estarían acá. Lo que pasa es que el hisopado, me explica un infectólogo, servía cuando estabas pero además, cuando estaba la gran concentración acá en el AMBA, bueno, tenía sentido. Pero ahora está circulando en todos lados. ¿Me entendés? Digo, es como, no tiene demasiado sentido porque como va y viene el virus y viaja, un infectólogo me dice eso, no soy un experto, me dice, cuando estábamos concentrados en Capital tenía más sentido, ahora ha perdido lógica. Bueno, la verdad que no sé. Te lo piden menos en las provincias. Y recordemos que si bien no está confirmado oficialmente, esto no, de decir no salió una confirmación oficial, ya casi es un hecho que mañana sería la sesión, sería a las 15 horas, y que básicamente, además del proyecto de protección al régimen de economía del conocimiento, también ingresarían los que fueron dictaminados en la Comisión de Salud y que tienen que ver con un proyecto de declaración digamos, a favor de la vacuna contra el COVID, y también la reglamentación a nivel nacional de la profesión de la fonoaudiología, que quedó rezagada en una de las sesiones, y que justamente también fue muy polémica. No fue esa, fue muy polémica. Por todo lo que duró. No, que fue la que, el ex diputado Ameri terminó cometiendo un hecho inapropiado, grave en el recinto, presentó su renuncia y mañana se asumiría la reemplazante, que la justicia también definió que sea Alcira Figueroa, la reemplazante de Juan Ameri, que presentó su renuncia. Va a haber un pronunciamiento por parte de la Cámara de Diputados respecto a esta acción, que fue un trabajo que tuvo una comisión que se conformó con 5 representantes. Cristina Álvarez Rodríguez, estaba Cecilia Moró y había alguna otra diputada, creo que estaba Los Penato y alguna diputada más. Exactamente. Y Camaño. Eran los 5 integrantes que estuvieron reunidos, y mañana vamos a conocer el pronunciamiento, más allá de la situación de Ameri, que generó toda una polémica, un hecho muy grave, y que va a haber un pronunciamiento de cómo deben trabajar y comportarse, esto del decoro, ¿no? de los representantes adentro del recinto, porque si bien no están físicamente, están trabajando a través de un recinto virtual. Claro, hay que decirlo en estos términos. No tiene nada que ver esa situación gravísima que ocurrió con todo lo que debe suceder adentro de un recinto. No importa si ese adentro de un recinto es presencial o es virtual o digital. Válgase para cualquier otro comportamiento que pudiera ser comparado con cualquier situación que no se haría aquí, en el Congreso de la Nación. Por eso no es excusa si uno está o no está conectado, si uno no sabe si tiene la cámara o no la tiene encendida, si se le manchó la camisa o no se le manchó la camisa, como vio que sucedió en el Congreso de Paraguay. También. Vieron también alguien que sesionó en una situación totalmente indecorosa. Como sea, cuanto menos, más allá de toda la escena, es interesante escuchar lo que tenga para decir esta comisión
comisión que fue conformada en el momento mismo de la detección de este hecho gravísimo, porque se aceptó la renuncia por un lado, pero por otra parte es esto, ¿no? Es poder tener una mirada determinante en este tipo de hechos de aquí para adelante, porque van a quedar mucho trabajo, como ustedes están viendo, de esta naturaleza virtual y muchas sesiones por delante que van a tener estas características. Entonces hay que tomar conciencia que todos estos diputados de la Nación, que ustedes ya saben cuánto cobran y demás, porque también se habló de esto, están trabajando adentro de un recinto y tienen que seguir un protocolo muy estricto. Porque de hecho, para loguearse para esa plataforma, tiene que haber una identificación de la cara. Entonces no es lo mismo que esté ese diputado a que ese diputado está acompañado por alguien. Totalmente. Porque en la banca tiene que estar solo. Porque su trabajo tiene un nombre y un apellido, ¿no? Y una responsabilidad. Me pareció muy importante también a propósito cuando se le preguntó, no quiero hacer foco en esa situación obscena, pero cuando se le preguntó si él tenía conocimiento sobre las leyes que se estaban tratando ese día tan importantes, donde se estaba manejando un dinero tan determinante para nuestro presupuesto, no tenía ni idea, cortó la comunicación. Un escándalo. Recordemos que el hecho sucedió mientras estaba tratando el proyecto que de alguna forma quiere proteger, proyecto que giró a la Cámara de Senadores, valga decirlo, quiere proteger el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, es un fondo que justamente de garantías que va a cubre las necesidades de los jubilados, y en el momento en que se estaba hablando sobre la situación de los jubilados, el sistema previsional y la importancia de proteger este fondo. Incluso estaba presente la titular del ANSES en uno de los palcos del recinto, Fernanda Raberta. Bueno, sucedió esta situación, que no vamos a mencionarlo más porque es de público conocimiento, y bueno, la rápida definición tanto del presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, como de también todos los diputados, que acá no hubo ningún tipo de bandera política, ¿no? Tanto los diputados propios del peronismo como los opositores coincidieron en que se tenía que aceptar esta renuncia y en elaborar este pronunciamiento que mañana vamos a conocer, porque no solo hubo una falta de respeto hacia los pares adentro del recinto, sino también a la gente y a los propios jubilados, ¿no? Claro, a la ciudadanía entera. Mientras esperamos que se ponga en funcionamiento esta comisión que tiene por objeto tratar o desarrollar algunos detalles o escuchar algunos pormenores sobre algo que pretende elevarse dictamen, que es la economía del conocimiento, para mañana ser tratado en el recinto, vamos a repasar lo que sucedía en la comisión de ayer de Presupuesto y Hacienda. Repetíamos que distintos ministros se presentaron frente a diputados y diputadas para brindar una exposición. Ya repasamos lo que dijo Culfas, lo que dijo Cato Podis, y esto decía el ministro Daniel Arroyo. El eje central de este año ha sido la asistencia alimentaria, que el eje central ha sido la cobertura alimentaria en el medio de la pandemia, que el próximo año el perfil de la política social tiene un componente muy fuerte de trabajo, de vínculo entre plan social y trabajo. Cuando hablamos de trabajo, hablamos de trabajar, de capacitarse en oficios o de completar la escuela secundaria. El eje central, la composición presupuestaria del próximo año refleja esa orientación a una política social de segunda generación vinculada al trabajo. Junto con eso, la urbanización, que cumple el derecho al hábitat y es un gran generador de trabajo. La primera infancia como el punto central a reconstruir en un contexto de desigualdad creciente en los más chicos, y los sistemas de cuidado y de apoyo comunitario. Diría en esencia que hemos tenido un aumento significativo del presupuesto este año 2020, que tenemos un incremento importante en el año 2021, que claramente quien lea el presupuesto va a interpretar para dónde va la política social y el eje puesto en el trabajo. No retrocedemos en la asistencia alimentaria. Creemos que durante un tiempo largo la Argentina va a seguir asistiendo a cerca de 11 millones de personas con asistencia alimentaria. Ponemos el foco ahí en la calidad nutricional, pero el eje presupuestario, la orientación, el norte, el objetivo de la política social pasa a ser la generación de trabajo para los que hacen changas, para los que la llevan como pueden, para los que están desocupados, para los que se quedaron sin trabajo o sin ingreso en el marco de la pandemia, para los que están en situación de precariedad laboral. Ese conjunto que es el objetivo del Ministerio de construir mecanismos de inclusión al mundo laboral se ve reflejado en un presupuesto que le da significativamente
ese aumento a las partidas que tienen que ver con la creación de trabajo, con el acceso a máquinas y herramientas, con el acceso a crédito, con la urbanización, con el vínculo entre los planes sociales, personas que reciben algún tipo de apoyo del Estado y el trabajo. Ministro, que él y su esposa, los dos, dieron positivo por COVID, que en el caso de Arroyo contó que fue sintomático. O sea, recién lleva 8 días de COVID. Yo hablé con él la semana pasada. Sí. Llevaba 24 horas, sí, y se nota, me dijo... Sí, está muy cansado, dijo. Exactamente. Dice, viste, estoy bien, pero dice, hago la mitad de las cosas porque me canso, y se le nota, como decían antes, la voz cascada, ¿viste? Sí. Absolutamente. Bueno, esto es lo que sucedía en la comisión de ayer de Presupuesto y Hacienda. Tratamos de hacer un repaso de todos los temas más importantes. Ahora se quedan ustedes con el plenario de comisiones, que va a trabajar acerca del proyecto que pretende debatirse mañana de economía del conocimiento. Chau.